Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, septiembre 26 del 2021. Y bueno, vamos a empezar nuestra reunión. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Para esto vamos a hacer una oración dando gracias a Dios por este nuevo día. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Venimos a ti, Señor, con humildad de corazón en este tu día, agradeciéndote, Señor, por todas las bondades, por todos los dones y la salvación que tenemos en Cristo. Que tu palabra, Señor, corra como ríos de agua viva, trayendo salvación a todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Y que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Que esta hora, Señor, tu palabra sea expuesta con fidelidad para nuestra mente y para nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 14. Vamos a abrir las Escrituras en Hechos capítulo 14. Tengo conmigo la Biblia Nueva Versión de las Américas. Y vamos a leer a partir del versículo 8. Vamos a continuar entonces nuestro estudio en el libro de los Hechos. Creo que para este tiempo ya estamos nosotros familiarizados con lo que dice el libro de los Hechos. Recuerde que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas más o menos en la década del 60. Unos 30 años después de la muerte de Jesús. Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas fue un escritor griego convertido a la fe de Jesús y comenzó a escribir su historia llamado Evangelio de la vida de Jesús, basado en el testimonio de los apóstoles, ya basado en el testimonio de aquellos que vivieron con Jesús. Así que fue escrito más o menos un periodo de 30 años después. Entonces todo lo que él escribe en Hechos es porque otros le dijeron a él de lo que vio en Jesús, de lo que Jesús enseñó. Bueno, ¿qué dice Hechos 14? Vamos a leer el versículo 8. Ok, aquí está. Versículo 14, del 8 en adelante, dice así la palabra de Dios. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, con voz fuerte: levántate derecho. Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? ¿No? Es lo que le dijeron los apóstoles. Nosotros también somos libres de igual manera y de igual naturaleza que ustedes.
y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Les ofrecieran sacrificios. Ahora, esto es el texto de hoy que vamos a hablar, vamos a estudiar este texto. Y tiene que ver realmente una variedad de situaciones que estamos viendo. La narrativa. Recuerde, tenemos que nosotros para empezar tenemos que retornar, viajar en nuestra mente a ese siglo, a ese tiempo. Hacia primer siglo, año 50 y algo, todavía no llegaba al año 60, y Pablo empieza su primer viaje misionero. Está en la ciudad de Listra, ¿no? Colonia romana de gran influencia griega, ¿no? Y donde había templos paganos. La gente era muy pagana, religiosa, idólatra, y tenían su religión de influencia griega. Había templos paganos, entre ellos estaba el templo famoso de Júpiter. Era muy famoso ese templo de Júpiter en Listra. Todas las personas que iban a Listra, que era una ciudad de mucho negocio, veían ese templo. No, era muy conocido en todo el Imperio Romano, el templo de Júpiter. La historia que nos dice Lucas aquí es del evento en donde Pablo se encuentra con un hombre cojo desde nacimiento que estaba sentado. Lucas dice que era cojo desde el vientre de su madre. Nunca caminó, en otras palabras. Lo que dice el versículo 1. ¿No? Nunca caminó. Ellos habían salido de la ciudad justamente de Iconio. Y habían ido a las ciudades de Licaonía, Listra, Derbe, alrededores. Porque estaban siendo perseguidos por los judíos y las autoridades de esa ciudad. Bueno, llegaron a Listra. Y lo primero que se encuentran ahí, según el relato de Lucas, es una experiencia de sanidad. No, una experiencia de sanidad en donde Pablo es enfrentado con una persona que tiene un gran defecto físico. Y claro, no es la primera vez. Vemos también, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, si vamos a Hechos capítulo 3, un paralelo. Cuando Pedro y Juan estaban en el templo la hora novena, y había también otro cojo, de nacimiento igual que el cojo que encontró Pablo y Bernabé en Listra, el mismo, la misma situación, no la misma persona, pero la misma situación, cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían ahí para recibir, para que limosna de las personas que entraban al templo. Y bueno, y Pedro le miró y le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Se le ordena que anda, y hay una sanidad física que fue justamente vista y atestiguada por todos los que estaban en el templo de Jerusalén en ese entonces. ¿No? En ese entonces. Ahora, en este capítulo 14, en esta narrativa que hace Lucas, la situación es muy similar. El hombre también cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies,
no podía caminar, tenía deformidad en los pies desde que nació y nunca había andado, lo cual significa, al igual que el otro cojo, era posiblemente ayudado, asistido por personas que ayudaban a él a moverse de lugar en lugar. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, este escuchaba a Pablo, el cual fijando la mirada en él, viendo que tenía fe para ser sanado. Ahora, bien interesante, porque dice versículo 9, este escuchaba hablar a Pablo. Ahora, Pablo ya estaba hablando. O sea, si se dan cuenta la narrativa que hace Lucas, ¿no? Lucas dice que empieza que había un hombre que estaba imposibilitado y que este hombre estaba escuchando a Pablo hablar. O sea, la situación estaba en que ya Pablo estaba hablando. Parece que Pablo no se dio cuenta de la presencia del hombre. No nos dice eso hasta después, que se da cuenta que el hombre que le estaba mirando estaba cojo. De repente sí, pero Lucas se concentra en el hombre cojo, porque así empieza el versículo 8. Este oyó hablar a Pablo. O sea, Pablo ya empezó a predicar el Evangelio. Apenas entra Listra, Pablo empieza a predicar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Bueno, sabemos que el mensaje apostólico era la muerte y la resurrección de Jesucristo. Muerte, resurrección de Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesucristo para el perdón de los pecados a toda persona que crea en Jesucristo, seguido del bautismo, porque así era. La muerte y resurrección de Jesucristo, su ascensión al cielo y que está sentado a la diestra de Dios, reinando desde ese entonces ya desde el cielo espiritual. El reino de Jesucristo se establece entonces desde el primer siglo y desde el punto de vista bíblico Jesús ya reina, ya está reinando. Entonces la narrativa es que este oye hablar a Pablo del Evangelio de Cristo. Ahora, Lucas, recuerde, él resume y deja de lado muchos detalles y solamente narra lo que es importante para su narrativa. Hay una coma y dice, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Ahora, acá hay un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Número 1, el aspecto objetivo es lo que se ve, lo que se atestigua. Y es esto, que Pablo puso sus ojos en el cojo. O sea, la idea de Lucas es que Pablo se dio cuenta que estaba esta persona físicamente incapaz de caminar allí, escuchándole en una multitud. Obviamente había una multitud, aunque no diga la palabra multitud, había, porque él estaba hablando. Pablo estaba hablando, la gente se reunía. Pero cuando dice fijó en él sus ojos, no. Miró directamente a él, es lo que está diciendo el autor. ¿No? La palabra en griego tiene que ver, significa la palabra atenisas, que se traduce como mirar intensamente, mirar directamente, mirar concentradamente a alguien. Es lo que está diciendo. No, mirar de una forma atenta a alguien. En ese caso, Pablo miró atentamente. Esa es la parte objetiva. Le miró atentamente. ¿Cuál es la parte subjetiva? Siendo que tenía fe para sanarlo. La pregunta es, ¿cómo sabía Lucas que el hombre cojo tenía fe? Por ejemplo, usted. Si usted mira a una persona
Usted le va a mirar su presencia física. Pero no puede decir, bueno, esta persona me odia. No sabemos lo que esa persona que está ahí presente siente o piensa. No sabemos si es ateo. No sabemos si es creyente. Y si es creyente, no sabemos si es un creyente fuerte en su fe o no tiene fe. Pero eso es algo subjetivo. Alguien puede decir, yo creo que es creyente. Bueno, eso es algo en su mente. O sea, es un juicio subjetivo, porque no hay prueba, no se puede saber. Nadie sabe lo que hay dentro de la mente de una persona. Nadie sabe. Entonces, Lucas pone dos juicios. Uno mirando en él sus ojos. O sea, eso es algo que es visto. Uno mira a alguien y dice, mira, está mirando a tal persona o algo. Pero el aspecto tenía fe para ser sanado. ¿Cómo sabía Lucas eso? Número uno, Lucas no estaba ahí. Lucas escribió su evangelio unos 30 años después de lo sucedido. Entonces, lo que puede haber sido es, Lucas habló con Pablo. Y Pablo le dijo, mira Lucas, cuando estaba yo allí en Listra, había este cojo que estaba ahí mirándome, yo le miré intensamente y yo pude percibir. Porque la fe no se mira, no se toca. La fe no se siente, no se saborea. Es algo subjetivo, algo intelectual. Espiritual, pongámoslo así. Entonces peor, no se sabe. O sea, yo no puedo mirar a usted y decir, bueno, tú tienes poca fe, tú tienes mucha fe. No se puede hacer. Entonces Pablo, porque Lucas no estaba ahí, tuvo que haber escuchado de alguien el decir, tenía mucha fe. Entonces el versículo 9 dice, viendo que tenía fe para sanarlo. O sea, no solamente fe, sino que la persona que dice eso está categorizando la fe en relación que el cojo que estaba escuchando el mensaje sí tenía fe para ser sanado. Para ser sanado. No. La palabra sanado significa justamente la misma palabra de salvación. Entonces uno podría decir para ser salvo. Es lo mismo. Supongamos que sean los dos. Que el cojo que estaba escuchando el Evangelio creyó en el Evangelio de Cristo, no solamente para ser sanado, sino también para ser salvo en Jesucristo. Porque es la misma raíz de la palabra griega. La palabra griega significa ya sea una sanidad física o una sanidad espiritual. Sanidad espiritual es salvación espiritual, es la misma raíz. Sanar es salvar. O sea, nuestro lenguaje español hace esa diferencia, sanar, salvar. En el griego no, es una sola palabra. De acuerdo al contexto, no puede decir, es como cuando uno está enfermo y dice, voy a ir al doctor a que me sane, es lo mismo decir, voy a ir al doctor que me salve. Claro, tiene sentido, salvar de la enfermedad. En el aspecto espiritual, uno puede decir, Cristo me salvó. O sea, sí, ¿salvó de qué? De la condenación. Y también me sanó de mis pecados. O sea, de acuerdo al contexto, la palabra, cualquier palabra se puede usar, ya sea para hacerlo más exacto al contexto, pero en realidad significa lo mismo, ya sea espiritual o ya sea física. Jesús me sanó, o sea, Jesús me salvó. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando sucede eso que Pablo percibe, ¿no? Pablo tenía una percepción espiritual, porque no hay otra explicación para que Lucas haya dicho que el cojo tenía fe, porque nadie sabe lo que hay en el corazón de una persona. Nadie sabe. Uno puede conjeturar, pensar, dejarse llevar por la apariencia, decir él es creyente, él no, pero en realidad no se sabe. Bueno, Pablo percibió que esta persona sí tenía fe para ser salvo. Y en el versículo 10 dice, y dijo a gran voz, ahí Pablo habla. Una vez que Pablo percibe que esta persona había escuchado el Evangelio y que realmente algo hizo él que le dio a Pablo la certeza que estaba y creía y tenía fe. Tiene que haber algo. O el Espíritu le reveló a Pablo. No dice eso Lucas, pero tuvo que haber pasado algo. Le dijo,
levántate derecho sobre tus pies, o sea, enderézate, porque recuerde, los pies de esta persona estaban totalmente deformados. Si los pies eran así, tal vez los tenía así, era imposible para esta persona, coja de nacimiento, ponerse en pie, hacer que su cuerpo esté posicionado de una manera correcta y normal sobre sus pies, porque los pies los tenía torcidos desde nacimiento, o sea, nunca caminó. O sea, los músculos de la parte del pie estaban totalmente en desuso, totalmente atrofiados. O sea, el pie, cuando sucede eso, o cualquier parte del cuerpo, cuando nace así de esa forma, no desarrolla los músculos, ni siquiera los huesos ni los tendones. O sea, es imposible el uso. En este caso, los pies. O sea, un cojo de nacimiento no desarrolla, los pies no crecen, los músculos, los huesos están inútiles en cuanto a su función. Pero Pablo le dice, levántate derecho, sobre tus pies. Le dio una orden, ¿no? Ese está en el versículo 10. Dijo, levántate. Y el verbo es en el imperativo activo. Imperativo significa una orden. Pablo da una orden, ¿no?, sobre sus pies. Ahora, alguien dice, bueno, pero ahí no dice que le dijo en el nombre de Jesús. Sí, no lo dice. Lucas no lo escribió. Pero es obvio que fue en el nombre de Jesús. Porque no fue en el nombre de Pablo. No fue en el nombre de Pedro. No fue en el nombre de ninguna otra persona. Fue en el nombre de Jesucristo. No lo dice Lucas. Pero está implícito que en el nombre de Jesucristo todos los apóstoles daban órdenes, ya sea de sanidad o de conversión. Entonces Pablo dice, no, levántate sobre tus pies. Está implícito bajo la autoridad de Cristo. O sea, es imposible decir, como no lo dice, Pablo lo dijo por él mismo. No, no lo dijo por él mismo. Porque Pablo fue comisionado justamente para predicar el Evangelio. Y interesante porque en el versículo 3 del capítulo 14 de Hechos, dice, Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo predicando abiertamente en el nombre del Señor, quien les concedía el poder de hacer grandes milagros que confirmaban el mensaje de su gracia. Entonces, si nos damos cuenta, en el versículo 3, Lucas, que es el autor de su evangelio, entonces pone el fundamento por el cual Pablo podía hacer esos milagros, y es porque el Señor Jesús les concedía el poder de hacer grandes milagros que confirmaban el mensaje de su gracia. El evangelio se llamaba mensaje de la gracia de Dios. Entonces, en el versículo 8, Lucas pone un ejemplo de cómo el Señor confirmaba con milagros y señales el mensaje de la gracia de Él, cuando Pablo comenzó a predicar. Entonces ahí vemos desde el versículo 3 que lo que hacía Pablo no era bajo su autoridad, sino bajo el poder y la gracia de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el versículo 10? Dice que le ordena en el nombre de Jesús que se ponga en pie, que se pare, ¿no?, de una manera correcta, normal, directa, y dice que él, en ese momento, utilizando el verbo, saltó inmediatamente, físicamente, ¿no?, y comenzó, ¿no?, dos verbos, a caminar. Ahora, los dos verbos están en el imperfecto indicativo. ¿Qué significa imperfecto indicativo? Significa que es algo objetivo, que sucedió tal como lo está diciendo Lucas. Eso es lo que significa. Eso es la parte objetiva. Todos miraron que cuando le da la orden Pablo en el nombre de Jesucristo, porque el hombre tenía fe que podía ser sano y salvo, cuando le da la orden, inmediatamente el hombre que tenía los pies totalmente atrofiados de nacimiento, ese es un milagro, de una forma milagrosa,
entonces se hace normal y salta, porque el verbo es saltar, poniéndose de pie. O sea, salta y se pone de pie y comienza a caminar. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Porque el hombre no caminó desde su nacimiento. No dice qué edad tenía, pero se asume que fue una persona adulta, no se sabe cuántos años, pero su fe de esta persona, que Dios le dio, en el mensaje de Pablo que está hablando, es sanado y camina. Y Lucas lo pone de esa forma para que los que escuchen y lean el Evangelio vean de que fue exactamente lo que sucedió. Hubo un milagro en ese momento. ¿Y qué es lo que sucedió? Reacción de la gente. ¿Cómo reaccionó la gente? Bueno, ahí nos dice cómo reaccionó la gente. Versículo 11. Cuando la gente vio que Pablo había hecho, gritaron en el dialecto local. Tenían su propio dialecto en Listra, ¿no? Gritaron en su dialecto local, en su idioma, ¿no? Estos son dioses con cuerpos humanos que han venido a visitarnos. O sea, el concepto de religión estaba muy marcado en ese entonces. Fíjese cómo ellos reaccionan. Número uno, Pablo y Bernabé son percibidos como semidioses por el milagro que acaba de acontecer. Lo que Lucas está diciendo ahí es que el milagro fue real. Tan real que la reacción de la gente hace que la gente reaccione. Y reaccionaron asociando lo que vieron, que Pablo y Bernabé eran los semidioses griegos, que tenían ahí su adoración, muchos seguidores. La gente de Asia en ese entonces era gente pagana, religiosa, que creían en los dioses romanos, en los dioses griegos, entre otros más. Pero recuerde, como dice más adelante, su templo estaba ahí, el templo de Júpiter. Entonces ellos dicen, bueno, aquí ¿qué más prueba tenemos? Júpiter existe, ahí está. Aquí están. Estos dos personajes son los semidioses que nosotros adoramos en el templo. Hecho carne. ¿Qué más prueba tenemos? Miren, ahí están los semidioses. Y ahí está, y sí, ¿no? Que han venido a visitarnos. O sea, ya ese concepto, ¿no? Han venido a visitarnos, ya estaba en la mente de mucha gente, ¿no? Que ellos entendían de que, bueno, estos semidioses, y de acuerdo a lo que estamos diciendo, era gente que creía que eran de verdad, que existían estos dioses, Júpiter y toda la gama de semidioses griegos. Había gente que dudaba también, como siempre. Pero la gran mayoría de la gente pensaba que sí, estos son dioses de verdad. Sí existen esos dioses. ¿Dónde están? Acaban de venir a visitarnos. ¿Cómo que acaban de venir a visitarnos? Mira, ¿se acuerda el cojo de nacimiento? Ya camina. ¿De veras sí? ¿Y quién fue? Ahí están. Júpiter. Júpiter, sí. Ahí está. Hermes. Oh, y la gente corrió. La gente inmediatamente se quedó tan sorprendida. Y dice que la palabra que utilizan cuando dice que se convirtieron en hombres, ¿no? Semejante a hombres, es la palabra que se asimilaron como hombres, se convirtieron en seres humanos. O sea, si se dan cuenta, hay un cierto paralelo entre Jesús, Dios hecho hombre, y los dioses griegos hechos hombres. ¿Ven el paralelo? El mensaje del Evangelio es: Cristo se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Eso dice la introducción Juan en su Evangelio. Lucas está hablando de una situación en donde la gente de Asia tiene su idea teológica. Esa es una teología que ellos también tenían, una teología pagana, en donde ellos entendían que los semidioses podían convertirse en hombres. Por eso que ellos no tuvieron ningún problema de relacionar de una forma rápida, sacarse su conclusión de que exactamente los semidioses de la mitología griega se convirtieron en personas, a semejanza de hombres. A Barnabás le llamaron Zeus y a Pablo le llamaban Hermes. O sea,
nos da a entender Lucas que la gente estaba y conocía la religión pagana, ¿no? Y ellos ya sabían de lo que estaba pasando en ese momento. Eran las formas griegas de Zeus y Hermes, Júpiter, Zeus, ¿no? Como dice ahí en el versículo 12, y Mercurio. Júpiter es el dios romano de Zeus, en griego, y Mercurio es justamente el dios romano, es una asimilación del dios griego Hermes. La razón principal es porque Hermes era la persona, o Júpiter, o Mercurio, mejor dicho, era la persona que tenía dentro de la mitología griega el don de la palabra. Pablo predicaba y dijeron, bueno, él debe ser Júpiter o Hermes, ¿no? Porque tenía el don de la elocuencia, un gran orador, facilidad de palabra, articulaba bien todas las ideas, todas las frases, de tal manera que convencía a los que le escuchaban, ¿no? Bien interesante, porque aquí nos está diciendo un rasgo muy importante del apóstol Pablo. Pablo físicamente era una persona que no impresionaba en su físico, ya sea por la vida que tenía, ya sea porque era una persona de una contextura frágil, su salud estaba deteriorada, pero fue compensado con un don, el don de la elocuencia, lo cual nos da a entender que Pablo era un gran orador, era un gran comunicador de ideas. Ser comunicador de ideas no es fácil. Es un talento, es un don. O sea, la capacidad de hablar, de poner pensamientos juntos con otros, para transmitir un mensaje coherente, bajo un propósito, y transmitir la idea de una forma que los que están ahí escuchando entiendan lo que uno está hablando. Es extraordinario. Pablo tenía esa capacidad de hablar. Pablo tenía esa capacidad de ordenar todos sus pensamientos de una forma lógica, no solamente en escrito, sino también en el habla. Cuando él hablaba, él comunicaba de una forma lógica y convincente y en orden, y una forma coherente todas sus ideas a través del uso de la palabra, de tal manera que la gente que le escuchaba se quedaba cautivada por lo que Pablo estaba hablando. La capacidad de hablar, por eso que dentro del desarrollo de la persona, de la humanidad, a los expertos dicen a los padres que a los niños se les tiene que enseñar la capacidad de poder expresar sus ideas desde muy pequeños. Para los 5 años uno puede saber si el niño tiene esa capacidad de poder expresar sus ideas. Ayudar a que su vocabulario se desarrolle, a hablar, pero no solamente hablar por hablar, sino a poner sus cosas en orden. A poner las cosas en orden de tal forma que para los 5 años, uno puede darse cuenta si el niño a esa edad, entonces ya está en la capacidad de poder transmitir sus ideas bien. Es muy importante. Y yo creo que eso está relacionado también a los pastores y maestros. Cualquiera no puede ser pastor y maestro. Uno tiene que tener la capacidad de hablar. Eso es parte del cerebro. Cuando uno habla más, uno desarrolla más el cerebro. Por eso no es bueno ser callado. ¿Ok? No es bueno estar tímido. La timidez y ser callado no ayudan al desarrollo mental y psicológico de la persona. Porque Dios por naturaleza nos dio la capacidad de hablar. Eso es natural. Eso no es algo sobrenatural. En el caso de Pablo, aparte de ser natural, Dios le dio ese don también. ¿Me entiende? Natural y sobrenatural. Por eso que la gente decía, él es Mercurio. Él es el dios Mercurio. Él se incorporó en la palabra de Pablo. Miren cómo habla. Y en el caso de Bernabé, ¿por qué a Bernabé le llamaban Júpiter o le llamaban Zeus? Bueno, porque Zeus viene a ser el principal dios de los griegos, ¿no?
y generalmente era una persona físicamente, se imaginaban, alta y fuerte. Entonces nos da a entender que Bernabé era mucho más alto que Pablo, ¿no? Y su presencia tal vez era más impresionante que la de Pablo. O sea, a comparación de Pablo cuando estaban juntos, bueno, Pablo pequeño, con textura frágil, golpeada tal vez por la enfermedad, y Bernabé más joven, más alto, más fuerte. Entonces, viendo el milagro, dicen, oh, ahí está Júpiter. ¿Y el otro quién es? Mercurio, porque él trae la palabra. Así. Mira, Júpiter, Mercurio, Zeus o Hermes. Ahí está. Hicieron y el milagro, ahí está el milagro. Y efectivamente el milagro estaba ahí. El cojo ya no era cojo. Sus pies no estaban atrofiados. Estaba caminando. Y es increíble porque vieron justamente el milagro. Y en una ciudad altamente paganizada por la cultura griega, ¿cuál es la conclusión que ellos llegan? Júpiter, Mercurio vinieron a la vida en el cuerpo de esta persona. O sea, están visitándonos. No, están visitando. Y esa religión estaba en Atenas, en Corintio, en prácticamente todo Macedonia, Iconio, todo el Asia Menor. Prácticamente la religión griega conquistó Roma. Mientras Roma conquistó militarmente, Grecia conquistó religiosamente, culturalmente a Roma. Ahora, otro detalle es que dice el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en la ciudad, versículo 13, trajo toros, guirnaldas. Mire, la palabra toros está en el plural, guirnaldas, que era inclusive esas guirnaldas se utilizan, hasta ahora se utiliza y los pueden ver ustedes en la India. O sea, guirnaldas alrededor del cuello de alguien significa dos cosas. Uno, honor, la persona es honrada, se le reconoce a la persona por lo que es una virtud, un talento, pero también significaba un aspecto religioso de sometimiento a esa persona. Entonces la guirnalda en el cuello de una persona, inclusive en la India lo hacen así, si se le pone una guirnalda, se le está reconociendo a la persona un atributo, se le está dando honra, inclusive del nivel divino. En el tiempo del antiguo de Asia, entonces eso le hicieron justamente a Pablo. Pablo y Bernabé fueron considerados en ese entonces como dioses. Entonces, otra forma era traer los sacrificios. Eran toros grandes y eran toros inmensos. ¿Okay? Entonces los toros venían, generalmente eran, dependiendo, tal vez era uno para cada uno, eran tal vez 2 toros, ¿no? Y venían para hacer sacrificio a los dioses. Oiga, los dioses están ahí, ya no es estatua. Imagínense. La gente dice, oiga, ya no es estatua, están en vivo y en persona. Hay que traer a hacerle sacrificios. Entonces traen 2 toros del templo de Júpiter, traen guirnaldas para ponerle ahí en el cuello a Pablo, a Bernabé, y en ese momento sacrificar a los toros. Porque el sacrificio tenía que haber derramamiento de sangre, uno para cada uno. Entonces el sacerdote de Júpiter, el sacerdote pagano, inmediatamente no pensó 2 o 3 veces, dije, es Júpiter, es Mercurio, o es Zeus y es Hermes. Vamos a honrarle como requieren los dioses. Y bueno, por eso aparece Lucas, interesante. Me gusta ese detalle que pone Lucas, porque nos da a entender cómo consideraron a Pablo y nos da a entender un aspecto cultural religioso de Asia de ese entonces. Versículo 15, diciéndoles. Ahora, en el versículo 15 está la respuesta de Pablo y Bernabé a la reacción de la gente, a la reacción del sacerdote. Porque hay un choque cultural. Recuerde, Pablo y Bernabé eran hebreos. Y en la religión hebrea no se enseña solamente hay un Dios, Jehová. Es invisible. Inclusive, 2 cosas importantes. La ceremonia ritualista para Yahweh era parecido porque también hay el traer corderos, animales y toros para sacrificar. Pero es para Yahweh, no para el hombre. ¿Se dan cuenta ciertas similitudes?
sacrificio, sangre, adoración. Dioses se convierten en hombres, Jesús se convirtió en hombre. Se dan cuenta la idea. Pero el choque cultural es que en la religión hebrea no se hace al hombre. Y Dios no tiene estatua, no se le puede ver. O sea, es prohibido por la ley de Moisés. En el cristianismo, cuando ya están predicando a Cristo, ya hay otro cambio. Ya no hay necesidad tampoco de sacrificios, porque ya eso fue el antiguo pacto. En otras palabras, la nueva fe en Cristo no requiere sacrificios de animales, porque Jesús es nuestro Cordero, el verdadero Cordero de Dios. ¿Entiende? Entonces, cuando esto ve Pablo, dice, no, aparte de que no creemos esto, no está nosotros no somos lo que ellos dicen. Entonces Pablo reacciona y dice, ¿por qué hacen esto? Les pregunta. Nosotros somos como ustedes también, somos semejantes a ustedes, somos hombres, somos de carne y hueso, o sea, no existe eso de que somos dioses, somos como ustedes igual, personas comunes y corrientes, no hay nada especial en nosotros. Y eso es un buen punto, porque desde el punto de vista humano, Pablo se asemeja y confirma, somos como ustedes, seres humanos. No hay nada especial en nosotros. Increíble, viniendo de un judío, porque generalmente el judío decía, los paganos son perros, son gente despreciable, no pertenecen al pacto. Eso no es la reacción de Pablo. Pablo dice, del punto de vista humano, nuestra humanidad es como la de ustedes, somos seres humanos. No somos caídos del cielo, no merecemos especial tratamiento, menos ser adorados, somos igual que ustedes, hombres semejantes a ustedes. Y ahí hace una coma y dice, Lucas pone la razón por la cual está ahí. Nuestra función es anunciar que de estas vanidades, su religión de ellos, conviértanse al Dios vivo. Ahora, hay un mensaje muy importante. La teología de Pablo está en conflicto con la teología pagana. La teología pagana entiende que los dioses se hicieron hombres en Pablo y Bernabé, y que por lo tanto vienen a adorarlo con sacrificio de animales. Pablo rechaza eso, se pone y confirma que son hombres humanos como ellos mismos, pero hay un propósito por el cual Pablo y Bernabé están ahí, y no es para ser adorados, es para anunciar el evangelio. Pero miren lo que dice el detalle, dice para que se conviertan de estas vanidades. Ahora Pablo llama a su religión vanidad. No, eso está en el versículo 15. A su religión Pablo dice para que se convierta de estas vanidades al Dios verdadero. Y vamos a ver aquí en el griego dice estas cosas vanas, que en el griego significa cosas inútiles, o sea, cosas que no tienen ningún valor, vacías, efímeras, temporales, prácticamente que no ayuda para nada, no tienen ningún significado en la vida del hombre. Pueden practicar, pero esas prácticas no tienen ningún significado. O sea, Pablo está rechazando no solamente la adoración, sino la religión de ellos. Increíble. Pablo rechaza la religión. Hoy en día no se puede hacer eso, porque le catalogan a usted de predicador de odio, intolerante, ¿no? La idea de que cada uno tiene el derecho a adorar lo que quiera y todas las religiones al fin son iguales porque cada uno cree su verdad. Bueno, Pablo no creía en esa filosofía. El cristianismo siempre ha sido una religión exclusiva, siempre lo fue, lo es y lo será. El verdadero cristianismo es exclusivo. No hay otra religión verdadera aparte del cristianismo, porque hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. O sea, la religión cristiana es exclusiva. Claro, hoy en día hay cantidad de versiones, catolicismo, protestantismo y cantidad
cantidad de sectas en el protestantismo, la Iglesia Ortodoxa y las demás sectas habidas y por haber ya de los siglos XIX y XX que pululan en todas partes del mundo, son ya sectas totalmente sectarias, cantidad. Entonces, ese sectarismo tiene un elemento de exclusividad, por eso son sectas. ¿Entendí eso? Claro, forman sus sectas porque rechazan a las otras miles de sectas que están ahí afuera, haciendo que el cristianismo se fragmente más en más sectas. Y cada vez que se divide, es porque una considera que está falsa la otra, por eso se divide, pero añade más y suma más al número de sectas ya existentes en el cristianismo. Y eso es la historia del cristianismo. Pero la naturaleza del cristianismo es exclusiva en el sentido de que el fundador, Jesucristo, él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es exclusividad. O sea, nadie puede decir, bueno, yo también creo en Dios sin creer en Cristo. No existe eso. O yo creo en Dios, pero en otra religión, Mahoma, Islam, hinduismo o cualquier otra religión. No tengo que creer en Cristo para ir a Dios. Bueno, Cristo no acepta eso. Cristo enseñó su exclusividad. Dice, sin mí no hay camino a Dios. Con eso está rechazando a cualquier otra pretensión religiosa de alguien que quiera ir a Dios sin Jesucristo. Entonces Pablo lo entendió bien. Pablo entendió de que es imposible ir a Dios sin Jesucristo. Ahora, el paganismo de ese tiempo vive ahora también. El paganismo de ese tiempo era ir a Dios sin Jesús. Número uno, ir a Dios de acuerdo y adorarlo a Dios de acuerdo como yo quiero adorarlo, no como Él pide. Y ahí está en relación, porque ya que uno desconoce al verdadero Dios, uno adora al Dios falso, bueno, de la forma como uno cree. Pablo rechaza eso. Pablo dice, no existe otro Dios sino a través de Cristo, y la única adoración es como Dios lo dice en su palabra, no como ellos hacen. Ahora, hay paralelos. ¿Se acuerda? Y déjeme poner este paralelo porque quiero que se quede bien impreso en la mente de uno. El paralelo entre cristianismo y paganismo. Paganismo cree los dioses se convierten en hombres. Pablo y Bernabé. Los dioses merecen ser adorados con sacrificios, derramamiento de sangre de animales, los toros. En el cristianismo existe un solo Dios, que se convierte en hombre, Jesucristo. Y al mismo tiempo merece ser también adorado de acuerdo a un sacrificio. Y Pablo usa ese sacrificio. Pero a diferencia de del uso de toros para sacrificio, Pablo dice, no hay que hacerlo porque nuestro sacrificio, nuestro cordero es Jesús. Él mismo ya derramó su sangre. O sea, no hay que mojarnos de sangre con un cordero de la casa de uno, porque Él es nuestro cordero. O sea, se dan cuenta, tanto en uno en otro, derramamiento de sangre. Los paganos, derramamiento de sangre. El cristianismo, derramamiento de sangre. Los paganos utilizan animales, toros, cabros, carneros, ovejas, derramamiento de sangre. Cristianismo solamente hay un cordero, Jesucristo, derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso está en toda cultura religiosa. Y la idea de los dioses se convierten en hombres. Paganismo, creyeron que Júpiter, Mercurio, Zeus o Hermes se convirtieron en hombres en Jesús. En el cristianismo, Dios, el Hijo de Dios, se convierte en hombre, Jesucristo. Pero Pablo rechaza las otras prácticas como falsas, como vanidades, o sea, religiones vanas. O sea, no ayudan para nada. Ustedes pueden sacrificar cantidad de toros, pero no sirve para nada. Son vanidades. Son vanidades. Y mira lo que dice más adelante el versículo 15, en el mismo versículo 15 dice, nosotros estamos anunciando el Evangelio, ¿no?, que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, ¿no?, al Dios vivo. La palabra es viviente.
La palabra es viviente, de la palabra griega sonta, que es vida. O sea, el Dios, otro contraste, el Dios de los paganos y el Dios de los creyentes, es que el Dios de los paganos es un Dios muerto, es una vanidad. El Dios de los cristianos es un Dios vivo. Fíjense la diferencia. Las religiones sin Cristo son vanidades. El Dios de los cristianos es un Dios vivo. Sontes significa Dios vivo. Ahora, otra cosa muy importante. Lucas menciona algo que Pablo dijo, porque recuerden, Lucas no está ahí. Pablo le dijo a Lucas. Ahora, Pablo habló más de este mensaje, pero Lucas no lo menciona. O sea, si Pablo habló 2000 palabras, un ejemplo, Lucas solamente pone 50 palabras. El resto no lo pone. No vamos a saber qué más habló Pablo. Pero lo que habló podemos concluir que es del Evangelio, pero no el detalle. Pero uno de los detalles sí sabemos, que Pablo dice que este Dios que es vivo es el que hizo, ¿no? El que hizo, viene de la palabra griega eposein, ¿no? Es el que hizo los cielos y la tierra, ¿no? El mar y todo lo que hay en ellos. O sea, la creación misma. ¿De qué Dios está hablando Pablo? Del Dios que está en el libro de Génesis, en el capítulo 1. O sea, es el Dios hebreo. El Dios hebreo. Es el Dios viviente en el mensaje cristiano. Entonces ya sabemos la teología primitiva cristiana. O sea, la teología primitiva del apóstol Pablo es que las religiones de los pueblos son paganas, son vanas, vanidades. Vanidad significa algo vacío, sin sustancia. Obviamente es falso, no es verdad, es mentira, no tiene sustancia. Es una invención de la mente humana. O sea, es inútil. Es inútil, no ayuda para nada a la humanidad. El Dios cristiano es el creador de todo el universo, cielos, tierra, el mar y todos los animales que hay. Es el creador de todo. Prácticamente es el Dios hebreo que dice Génesis, capítulo 1. No, es lo que está diciendo Pablo. Esa es la teología cristiana. Ese es, si alguien quiere saber o decir qué creían en el primer siglo, aquí está la teología cristiana. Versículo 15. Dios es el creador. O sea, la teología cristiana desde el principio establece que hay un creador de los cielos, la tierra, los mares, todo lo que en ellos hay, es el Dios que está en Génesis. Ese es el mensaje que traía Pablo. Y que lo está predicando a través de Jesucristo, su único Hijo. Pero ahí no queda la filosofía de Pablo, la teología. Versículo 16. En edades pasadas, en los tiempos pasados, desde la creación del mundo, lo que se refiere a Pablo, Él, o sea, este Dios, ha dejado a la gente andar en sus propios caminos, en sus propias ideas, ¿no? Es lo que está diciendo, en sus propias ideas o caminos. Ese es el Dios que está hablando Pablo en tiempos pasados, generaciones pasadas. Interesante porque generaciones está en plural, significa tiempos y tiempos primitivos desde la creación del mundo. Él permitió, Él dejó a los hombres que vivan, ¿no? A las naciones paganas, ¿no? A cada cultura, ¿no? Sus propios caminos. ¿Por qué dice eso? La palabra que utiliza Pablo a los pueblos es la palabra etnia, de donde viene nuestra palabra etnia, etno, o sea, pueblos, gente que no es gente pagana, en otras palabras. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque el contexto habla de la religión pagana de los que vivían en Listra. Entonces, dentro del punto, viste, el punto cultural antropológico, cultural, sociológico, antropológico, desde el punto de vista religioso, Pablo reconoce las costumbres religiosas, pero Pablo lo interpreta de una forma, diríamos, teológica. O sea, él no se explaya en el aspecto histórico, antropológico, sociológico o cultural. Él más bien lo interpreta desde el punto de vista teológico, pero teológico hebraico. ¿Cómo lo interpreta él? Él lo interpreta diciendo, Dios, el creador, el Dios de la Biblia, dejó que todas las naciones, culturas,
y civilizaciones de la antigüedad vivan y adoren como ellos quieren. Es lo que está diciendo, ¿no? Justamente en el versículo 16. Es lo que está diciendo ahí. Él dejó que las culturas, civilizaciones, desarrollen su propia cultura de adoración como ellos quieren. Y eso lo vemos en Roma, donde está Pablo, ¿no? Los babilonios, los asirios, ¿no? Los sumerios, ¿no? Los de la India, África, Europa Central, Europa del Norte, ¿no? Y qué decir de la parte que está en las Américas, Norte, Centro y Sudamérica, las culturas que se conoce como hoy, ¿no? Muchos preguntan, ¿y cómo Dios trataba? Bueno, Pablo nos da una idea. En la idea de Pablo, en la teología de Pablo, Dios dejó que esta gente desarrolle su propia civilización y cultura, religión, ¿no? Y todo tipo de actividades y es lo que hace lo que es la raza humana. Si usted se pone a estudiar, por ejemplo, civilizaciones humanas de Europa, de Asia, de Oceanía, de África, ¿no? Del oriente de Europa, de las Américas, de la Oceanía, de muchas partes, va a haber toda la civilización que desarrollaron sus culturas, desarrollaron su religión, su idea de lo que es Dios o dioses, cómo sacrificaban a sus dioses. Generalmente el sacrificio de dioses siempre fue en base a sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay verdadera adoración. Y eso también se ve en la Biblia. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Para adorar a Dios, tiene que haber derramamiento de sangre. Eso es así. Eso se ve inclusive en las Escrituras. Pero dice el versículo 17, si bien es cierto los dejó sin testimonio, o no, si bien es cierto, aún así no los dejó sin testimonio. Haciendo bien les dio lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Ahora, bien interesante, esta es la teología paulina, esta es la teología cristiana primitiva. Lo que Pablo está diciendo es que aun cuando no se está predicando, no se les predicó este evangelio a esa cultura, o a la de ustedes, sus antepasados, culturas milenarias, Dios no los dejó sin testimonio. Él se reveló a través de la naturaleza. Por ejemplo, dice aquí, nos dio lluvia del cielo, nos dio las estaciones del año en donde hay fructífero para sembrar y para comer del fruto de la tierra, ¿no? Eso nos llena de sustento anímico, cuando la palabra sustento implica no solamente la comida, sino también el ser completo, las emociones y la mente. Por eso dice allí, ¿no? Llenó de alegría nuestros corazones. Ahora, lo que está diciendo es fundamental Pablo ahí. Porque Pablo tiene en mente, ¿no?, que el Dios de las Escrituras, aún con los pueblos paganos, no los abandonó por completo. No los abandonó. Dios se presenta como el sustentador, ¿no?, como el sustentador de todos. Dice, no se dejó sin dar testimonio. La palabra es amartirón. Martirón viene de la palabra martirio, o sea, testigo. No testigo. O sea, Dios no dejó sin que Él se presente y atestigue a sí mismo a los hombres paganos, sino que Él les dio buenas cosas a los hombres, tanto emocionales y también físicas. Dice de los cielos con la lluvia, con los tiempos en donde eran fructíferos, donde cuando sembrar, cuando cosechar, todo eso. Y todos los pueblos tienen eso. Por ejemplo, busque de las culturas antiguas. En las Américas están las culturas de Norteamérica, los mayas, los aztecas, los incas, y va a ver cada uno de ellos tenía su forma de sustentarse a sí mismo. Pablo dice, Dios los dio eso. En el África, ¿no?, en el Asia, en la India, ¿no? O sea, todas las culturas antiguas no fueron abandonadas por Dios. Esa es la teología de Pablo, ¿no? Y también no solamente eso, sino les dio también euforia en los corazones. La palabra euforia es una palabra que se habla en español, pero que es una palabra griega mal hablada. Viene la palabra
eufrosisnes. Significa felicidad, pero una felicidad excesiva. Una felicidad excesiva, una alegría excesiva. Y dice que lo llenó, ¿no? Llenó, satisfizo Dios de esa forma los corazones de las civilizaciones de los hombres. Fíjese, Dios llenó de alegría excesiva y gozo el corazón de las naciones y las culturas y las civilizaciones. Ahora, este es un punto antropológico muy importante. Porque esto nos enseña, en este texto, nos enseña cómo Dios trató a las civilizaciones antiguas. No los abandonó, no les dejó, bueno, allá ustedes. Dios estuvo con ellos, Dios los sustentó a ellos a través de la naturaleza. O sea, Dios se estaba manifestando con ellos, es muy importante. Por eso Pablo lo está diciendo a esta gente, les está educando Pablo a estas personas. Educación. Porque esta gente era ignorante de eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice ahí? Pero diciendo estas cosas, ¿no? Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea, a la gente no les importó. Muchos dicen ¿por qué no? Una razón importante. Recuerde que Lucas dice que ellos hablaron en su idioma, en su dialecto. Puede ser que Pablo no entendió y él habló, ya sea en griego koiné, que los demás no lo entendieron. Aunque es improbable porque el griego koiné era el griego popular de ese entonces. O puede que no. Otros dicen que sí hablaban eso, pero no les importaban porque su religión era prioridad. Y para ellos no importaba lo que decía Pablo, era Mercurio y Júpiter en persona. Así que no hay que perder la oportunidad, aquí están nuestros dioses y hay que rendirle honores. Parece, ya que dijeron ahí que no impidieron, sacrificaron a los dos toritos. O sea, hicieron sacrificio en honor, claro, no a Pablo como persona porque confundieron su identidad, sino al Júpiter y a Mercurio que pensaban que eran Pablo y Bernabé. La idea de ellos era Júpiter y Mercurio. Bueno, a ellos le están rindiendo culto. Mataron a los toros e hicieron sacrificio. ¿No? Y difícilmente dejaron que ofrecieran sacrificio. O sea, llevaron a cabo eso. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, lo que podemos aprender, sinceramente, es que desde el punto de vista religioso, hay una sola religión verdadera, cristianismo. Y que el hombre tiende a crear sus propias religiones, siempre ha sido así. En ese entonces, era la religión griega, Júpiter, Mercurio. Hoy en día siguen religiones falsas, pero dentro de esa religión falsa también hay ideologías falsas. El centro de estas religiones falsas es el hombre. Se dan cuenta ellos, pensando que el hombre es Dios, lo divinizan. Inclusive en el Imperio Romano en ese tiempo ya estaba el culto al emperador. O sea, los cristianos ya estaban entrando en ese entonces. Recuerde que Claudio era el emperador de ese entonces, muere Claudio y entra Nerón. Y él era un hombre totalmente esquizofrénico. O sea, las religiones de misterio, paganas, la religión del culto del Imperio Romano, estaban en su auge. Religión siempre de la mano de la política. Falsas. Pablo menciona al Dios, creador del cielo y de la tierra, que aún así, aunque haya dejado a los hombres que desarrollen su propia cultura y civilización, no los dejó solos, porque Él se reveló en la naturaleza, sustentándoles y llenándoles el corazón de alegría, de gozo excesivo. Dios es bueno. Increíble. Ese es el Dios que adoramos nosotros. Y ese es el Dios que tenemos que presentar, si queremos hacer una aplicación, a este tiempo, donde mucha gente dice creer en Dios, pero no es el Dios de la Escritura. Y Pablo llama a esas religiones vanas, religiones de vanidad, religiones vanas,
que no tienen ningún sentido para satisfacer las necesidades mentales, emocionales del hombre, menos espirituales. Solamente Dios. Y fíjese, interesante, porque aún sin que ellos hayan conocido a Cristo, Dios llenó sus corazones de alegría. Vamos a terminar esto con una oración, dando gracias a Dios por este día, y así este día el Señor sigamos honrando, reflexionando en su palabra, leyendo las Escrituras y al mismo tiempo creciendo en la gracia y conocimiento del Señor. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia, que sigamos creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo hoy día, que es tu día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes.